Estamos a puertas de cumplir 350 años, la ciudad de Medellín. Ese mismo tiempo va a cumplir el Consejo. ¿Cómo fue esa historia? ¿De dónde venimos? Y por estos días muchos medios estamos sintonizados con la historia, porque quien no conoce su pasado no podrá saber cómo va a ser el futuro. Historia bonita y rara a su vez por lo que he leído, porque es que hacer una ciudad en este valle tan lejos de todo, tan lejos del mar, tan lejos de Bogotá, tan lejos del río Magdalena, a lomo de mula. ¿Y será que se creó un ecosistema aquí bastante extraño? Pues probablemente sí, y es lo que voy a tratar de descubrir con diferentes especialistas históricos. ¿Por qué se gesta esa raza empresarial, industrial? ¿No hubiese sido más práctico en Cartagena, Barranquilla o en la misma capital? Y prácticamente todo se da aquí, en Medellín. Don Ricardo Zuluaga, bienvenido. Nacho, un gusto estar aquí en Cosmovisión, como siempre, y si es para hablar de historia, con mayor razón. Hoy vamos a abordar el tema desde la religión, desde esos sacerdotes, quiénes llegaron, por qué. Y tal vez la primera pregunta es, cada vez que salía un portugués o un español en su barco a caminarse en el mundo, siempre iban con sacerdotes, siempre iba a la iglesia ahí. Claro, Nacho, es que hay que tener presente una idea básica. La legitimación para la conquista de América, el descubrimiento fue un hecho fortuito, un hecho que ocurrió circunstancialmente, nadie lo esperaba, iban para la India. Pero cuando ya se percatan de que hay un nuevo continente que puede ser conquistado, eso fue necesario legitimarlo. Y la forma de legitimarlo fue la evangelización. ¿Cierto? El Papa de alguna manera le dio la bendición al proceso y el propósito central era convertir estos infieles, millones de infieles que vienen a América, al cristianismo católico concretamente. Entonces, por esa razón, uno no puede entender el proceso americano, sobre todo en América Latina, al margen de la iglesia. O sea, la iglesia siempre estuvo allí desde el primer momento, siempre estuvo allí y venían generalmente acompañando los procesos de la conquista. Cuando venían los adelantados, los conquistadores, avanzando hacia el interior, descubriendo nuevos territorios, siempre generalmente iban con un capellán. Y en muchas ocasiones el hecho que se considera o se reputa como fundacional de varias ciudades es la celebración de la primera misa. Sí, hermosísimo ese dato. La primera misa se considera el dato fundacional. Sigamos ahí, quedemos un momentico en ese paso de la historia. Dicen que llegaron al Urabá antioqueño, allá fue nuestra primera, que quedan, no creo que no queda ni el recuerdo, sino algunas fundaciones en el Urabá antioqueño. Pero en Antioquia particularmente, ¿por qué arrancamos por Santa Fe de Antioquia? ¿O hay alguna otra ciudad o población más antigua que Santa Fe de Antioquia en Antioquia? Eso es muy curioso, Nacho, porque es que Antioquia tuvo como dos momentos en la conquista. Uno primero que era el lógico, que era justamente por la costa Caribe. Y efectivamente el primer poblado en tierra firme en toda América... Santa María la Antigua del Darién. No, San Sebastián de Urabá. San Sebastián de Urabá, tiene usted razón. En lo que hoy es Necoclí. En lo que hoy es Necoclí, y está identificado el terreno, y de hecho estamos en un proyecto ahora con la Alcaldía y la Academia de Historia, y el particular que es propietario del terreno que lo va a donar para hacer ahí un gran monumento. Pero bueno, entonces inicialmente España entra por allí e intenta entrar por las selvas de Urabá, pero no solo el territorio era muy hostil, sino las tribus eran sumamente hostiles. O sea, iban hacia abajo, iban hacia el sur. Venían a internarse. Entonces, en vez de seguir para abajo... Se devolvieron. Eso no prosperó, ese proyecto. Y curiosamente Antioquia, y este es un dato que mucha gente no sabe, es conquistada desde Lima, Perú. Esto es fascinante. Claro, porque Pizarro, que es el conquistador del Perú, envió un adelantado. Es decir, le dijo, yo llego hasta aquí, a partir de ahora usted se va a descubrir y colonizar en mi nombre. Ese adelantado se llamaba Sebastián de Benalcázar, que se viene y funda Guayaquil, funda Quito, funda Pasto, funda Popayán y llega hasta Cali. Y en Cali lo que hace es subdelegar esa comisión y le decía a un capitán suyo, llamado José Robledo, ahora siga usted para adelante a nombre mío y de Francisco Pizarro. Entonces venimos desde abajo del continente, llegamos a Cali. Y de ahí siguió Robledo y se viene y funda Cartago, funda Anserma, funda Caramanta. Entonces pregunta curiosa, ¿es más antiguo Cali que el mismo Medellín? Ah, sí, claro, por supuesto.
Claro, Cali es de las ciudades más antiguas de Colombia. Sí. Claro, Cali es muy antigua. O sea, entonces en el orden, la primera sería Pasto, como de las más antiguas, Cali. En ese orden vienen fundando, por ese lado, ¿no? Porque Sí. había otra conquista que se estaba dando por la costa Caribe. Santa Marta, Sí. Cartagena, Tolú. Sí, que ¿cierto? tal vez la más antigua de Colombia es Santa Marta. Santa Marta, que Sí. va a cumplir 500 años, o los está cumpliendo este año, Este año justamente. está cumpliendo 500 años, sí. Fueron dos procesos distintos. Es lo que quería señalar, que Antioquia no obedece a esa parte norte, pues, sino que es que esto vino fue desde abajo. ¿Y por dos tipos de españoles diferentes o eran los mismos? Como No. habla mucho de que Antioquia colonizada por vascos y el norte, otras por sevillanos, andaluces. La llegada de los vascos, que sí es una, llamémoslo de alguna manera, etnia prevalente en Antioquia, se produce ya durante la colonización. Perfecto. O sea, la conquista fue hecha por extremeños y por andaluces esencialmente. ¿Y Jorge Robledo qué fundó en Antioquia? Jorge Robledo, la principal fundación que hizo en Antioquia fue la ciudad de Antioquia. Santa Fe de Antioquia. Santa Fe. Eran dos fundaciones distintas, la villa de Santa Fe y la ciudad de Antioquia, que luego se fusionaron en una sola. Explíqueme La ciudad de eso. Santa Fe de Antioquia. Claro, esto no está del todo claro todavía. No se sabe, hay quienes dicen que la ciudad de Antioquia la fundó Robledo, donde hoy está Peque. Otros dicen que donde hoy está por los lados de Frontino, ¿cierto? Mientras que la villa de Santa Fe estaba por los lados del Tonusco. Fueron dos fundaciones distintas que luego se fusionan en una sola y los títulos se fusionan en una sola, siendo de mayor jerarquía la ciudad que la villa. Correcto. Entonces subsume la ciudad de Antioquia a la villa de Santa Fe y por eso el nombre Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia. Ricardo, explíqueme una cosa que yo no he podido entender. Venían estos adelantados o estos conquistadores, y usted me está hablando, no sabemos dónde, pues, pero fundaban ciudades. ¿Quién las fundaba? O sea, o es que ellos venían con un montón de españoles desarraigados que estaban buscando, entonces listo, aquí vamos a fundar, hágame una casa, hágame esto, y ustedes se quedan viviendo aquí. Y eran españoles que se iban quedando, no eran solamente equipos o grupos militares los que iban conquistando, sino que iban dejando gente en las... Eran grupos, efectivamente. Lo primero que es importante saber es que la fundación de ciudades era un acto muy formal, muy protocolario, muy ritual. Las leyes de Indias tenían unos rituales muy especiales que señalaban cómo se fundaba una ciudad e incluso ordenaban repartir los lotes, qué lote para el ayuntamiento, qué lote para la iglesia, qué lote para los fundadores, las tierras que iban a quedar como ejidos o tierras comunales. ¿Cierto? Era un acto sumamente formal del que se levantaba un acta y quedaba constancia, pues, muy solemne. Y efectivamente, parte de la fundación consistía en que un grupo se quedara allí para ir asentando la colonización de los territorios, ¿cierto? Muchas veces eso no funcionaba porque o las fundaciones resultaban fallidas, porque no había agua suficiente o porque había tribus muy hostiles, por muchas razones. Iban desapareciendo o las iban trasladando. Por ejemplo, Remedios, Antioquia, empezó en lo que es hoy San Carlos. Se calcula que la ciudad de Remedios, en el nordeste, su primera fundación fue en lo que hoy es San Carlos, Antioquia, en el oriente. Y la fueron moviendo, no estoy seguro si fueron 3 o 4 veces hacia el norte, hasta que llegó al asentamiento actual. ¿Cierto? Entonces, ese era un proceso muy incipiente, todavía puede decir, en la misma Santa Fe, la movieron varias veces. Pero yo no sigo sin entender algo, es que usted llegue y yo me voy con mi señor y con mis hijos y vamos de conquista, ¿sí o no? Y listo, aquí fundamos una ciudad, pero perdónenme, ¿de qué se alimentaban? ¿Cómo funcionaban? Y es que no es tan fácil que lo dejen tirado uno en una manga y aquí fundamos un pueblo, o es que ya existían correrías comerciales, entonces ya empezaban a ir y venir a lomo de caballo, de mula, y empezaban a generar las conexiones. ¿Cómo funcionaba eso? Hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que, y eso también a veces lo olvidamos, es que aquí en América había una vida social y comercial activa, ¿cierto? Las comunidades indígenas tenían vida social y comercial. O sea, esto no estaba solo. Esto no estaba solo, entonces había caminos, incluso algunos caminos eran impresionantes. Hoy en día el camino del Inca, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad, y es una red de caminos que cubre casi toda Sudamérica, incluso el sur de Colombia. Aquí el camino en el Valle de Aburrá tenemos los caminos, hay caminos todavía por el Valle, por Arbía, el Parque Arbía hay un camino maravilloso que sube a Guarne. Entonces los españoles simplemente hicieron uso en gran medida de esos caminos que ya los indígenas tenían. Y luego ya los indígenas tenían cultivos, pero sobre todo los españoles traían algunos elementos, sobre todo traían marranos.
Solían traer marranos porque el marrano es muy prolífico. Sí, sí. El marrano se reproduce con mucha facilidad y es muy fácil. Entonces traían marranos y luego llegaban con el ganado. Pero generalmente al acto de la fundación solían llegar con marranos y gallinas y seguramente se asentaban en sitios que tuvieran agua. Agua era lo principal. Siempre tenía que haber una buena fuente de agua. Eso era lo esencial. Y luego la naturaleza misma ya producía algunos elementos que estaban allí a natural. Y nace Santa Fe de Antioquia. Así es como se crea Como Santa la Fe de primera, Antioquia. ¿sí o no? En Antioquia, sí. En Antioquia. En Nace Santa Fe de Antioquia. Sí, señor. ¿Ahí llegó algún sacerdote o no? ¿O arranca una ciudad incipiente, una población muy pequeña? No, porque cuando se crea la ciudad tiene que haber vida eclesiástica. Sí. Se tiene que empezar a construir una iglesia. Sí. Así sea, las hacían muchas veces de bareque o incluso de caña brava. Si era muy incipiente, era pura caña brava con paja. Eso lo hacían en cuestión de 1 o 2 días, ¿cierto? A veces ya un poquito más sofisticada la podían hacer en bareque, que era también una forma de edificación muy eficiente y muy rápida. Podía ser en 3 o 4 días una edificación de bareque. Y ya cuando la fundación estaba mucho más asentada y más consolidada, entonces ya la hacían de tapia y teja de barro. De tapia y teja de barro. Entonces ahí tenemos nuestra primer iglesia, con su cura o con su párroco. ¿Quién estaba ahí? El párroco, claro. Y a veces, pues, esa expresión es muy interesante porque la gente suele... La palabra párroco que utilizamos hoy equivale a lo que antiguamente se llamaba cura. ¿Cierto? Cura no es todo sacerdote. Cura y sacerdote no son sinónimos. El cura es el que equivale a párroco actualmente. En una parroquia puede haber 7 u 8 sacerdotes, pero un solo párroco. El párroco es el que tiene la jurisdicción, el que tiene la autoridad, el que tiene la administración. Cura se le llamaba porque era la cura de almas, el que tenía la responsabilidad de responder por la salvación de las almas, la cura de las almas. Y ese cura podía estar acompañado de 7 o 8 sacerdotes, o 10 o 20. Sí. En Río Negro, por ejemplo, hacia mediados del siglo XVIII, se calcula que había en jurisdicción de Río Negro había 60 o 70 sacerdotes, distribuidos por muchos, a veces en sus casas, pero había un solo párroco. Un solo párroco o un solo cura. Y ahí llegamos en un hecho fortuito, pues subiendo las montañas vienen y descubren el Valle de la Burrá, donde encuentran una gran cantidad de indígenas muy organizados, entre otras, pero lo que tengo y he leído es que se empanicaron y muchos de ellos se suicidaron y no fueron capaces de armonizar con estos conquistadores. ¿Cómo fue ese primer proceso del Valle de la Burrá? Sí, efectivamente, un capitán de Robledo, Jerónimo Luz Tejelo, sí, siguiendo instrucciones de Robledo estaba por los lados de lo que hoy se llama Heliconia, más o menos, y desde allí decidió enviar a Tejelo a que avanzara a ver qué iba encontrando en el territorio. Y es cuando Tejelo descubre este Valle de la Burrá, donde efectivamente había comunidades varios pueblos indígenas asentados, sí, algunos en Guayabal, otro por San Javier, por Buenos Aires, unos indígenas que aquí no hemos estudiado suficientemente nuestra historia aborigen, precolombina, pero se ha considerado históricamente que eran de la etnia Taamí, que era una etnia no muy belicosa, no era muy belicosa. Y con muy comercial, tengo entendido. Eran muy habilidosos para comercial. Incluso, pues, hay quienes sostienen que tenían comercio incluso con la sabana de Bogotá. Sí, señor. Con la sabana de Bogotá, mantas, intercambiaban mantas. La sal de Liconia también la comercializaban, ¿cierto? Tenían redes comerciales muy interesantes. Dicen que estos indígenas, como ya conocían, porque claro, eso se produjo ya casi 50 años, más de 50 años después de la llegada de los españoles a América, ya sabían a veces las terribles consecuencias que para los indígenas tenía la llegada de los españoles. Hubo algún enfrentamiento en el Valle de Aburrá, pero finalmente pues, los españoles rápidamente con su poderío militar, una superioridad militar evidente, los dominaron y dicen que en el transcurso de esos acontecimientos esenciales muchos de ellos se suicidaron, se colgaban de los árboles. ¿Quién ordenó hacer aquí una villa o quién da esa orden de hacer algo aquí? Bueno, mira, realmente lo de Medellín es muy interesante porque es que en estricto sentido Medellín, como la mayoría de las poblaciones antioqueñas, nunca fue fundada. Nunca fue fundada. En estricto sentido. Fundada fue Santa Fe de Antioquia. Sí. Fundado fue Cáceres, fundado fue Remedios. ¿Cierto? Aquí hay unos asentamientos españoles que fueron producto de fundación, siguiendo los rituales y los procedimientos que establecía la legislación. La iglesia, claro, y el acto solemne, sí. Es un acto solemnísimo. Aquí fundamos en nombre de los reyes de España, exactamente. Ya, listo. Y se le solicitaba a la corona española que le concediera las armas, y el título de villa o de ciudad y las armas, el escudo que identificaba la ciudad. No, la mayoría de las poblaciones antioqueñas
fue de la aglomeración espontánea de vecinos que por alguna razón encontraban muy satisfactorio quedarse en un lugar, ¿cierto? Las condiciones, y Medellín obviamente las tenía todas. Medellín las tenía todas. Es decir, yo pienso que pocos lugares en Colombia y posiblemente en América tenían las condiciones que tenía el Valle de Aburrá para que aquí floreciera una fundación. ¿Tejelo entonces se queda acá? No, Tejelo sigue. Tejelo sigue con Robledo. No, aquí ¿Y entonces quiénes se quedaron? ¿Quiénes fueron los primeros españoles que se quedan aquí? ¿O cómo? Básicamente son grandes familias de Santa Fe de Antioquia que empiezan a adquirir terrenos aquí para tener hatos ganaderos. Y empiezan a tener lo que llamaríamos hoy en día fincas. Fincas. Transcurriendo el tiempo hacia 1630. Lo que usted me está diciendo es entonces Santa Fe de Antioquia sí siguió creciendo fuertemente y se volvió en un centro urbano importante, claro. De tal forma que tuvo gente acaudalada que sabían que esto existía aquí y venían a tener fincas. No, claro, la ciudad, Antioquia se consolidó como la punta de lanza de la colonización española en Antioquia. Y de hecho la ciudad se fue creciendo. Le concedieron el título de ciudad, se le conceden las armas, y luego cuando se crea la gobernación de Antioquia se le convierte en la capital de la provincia y en residencia del gobernador, de los tribunales, etcétera, etcétera. El que tenía la vida era Santa Fe de Antioquia. Y aquí era un lugar de fincas, no había ninguna población. ¿Cuándo empieza a aparecer entonces ya esos asentamientos? Hacia 1630 más o menos, se considera que la gente se empieza a agrupar. Bueno, Medellín obedece a dos procesos distintos que han llevado a mucha confusión y a mucha discusión. Es que aquí primero nació un pueblo de indios, en lo que hoy es el Poblado. Sí. Se llama San Lorenzo del Poblado. Sí. Se dice que fue fundado en 1616. Esto no parece ser muy cierto porque ese día lo que se hizo fue otra cosa. El pueblo de indios venía ya desde finales del siglo XVI, desde 1590 aproximadamente. Ese día lo que se hizo fue que se formalizó una orden. Para muchos, ese es el hito fundacional de Medellín, pero yo creo que eso es una interpretación equivocada que ha sido ya recogida. Realmente la creación de Medellín se da en lo que es el sitio de Aná, que es lo que diríamos hoy es el Parque de Berrío. El sitio de Aná, entonces siempre hemos tenido, unos dicen se fundó en el Parque del Poblado y otros hablan del sitio de Aná, que es el Parque de Río. Bueno, el sitio de Aná realmente inicialmente parece que surgió donde hoy está la minorista. Que tenía mucho sentido, porque ahí era donde se embocaba la quebrada Santa Elena del Río. Entonces tenía dos fuentes de agua limpias, impolutas, podía tener pesca, podía tener agua dulce a la mano, ¿cierto? Entonces, y luego lo suben hacia lo que es el Parque de Berrío, donde se empiezan a aglomerar algunos vecinos. ¿Ya son españoles, son mulatos, son mestizos? ¿Quiénes son? Hay de todo. Hay españoles, tendría que haber mestizos y seguramente tendría que haber esclavos y mulatos. Muy bien. Claro. Eso se empieza a formalizar en 1648 cuando un sacerdote llamado Juan Gómez de Ureña convoca a la comunidad para que levanten un primer templo. Que es una forma, es decir, ¿qué pasaba? ¿Sacerdote español? Juan Gómez de Ureña creo que era nacido en Santa Fe de Antioquia. No estoy seguro, pero creo que era nacido en Santa Fe de Antioquia. Ya teníamos tanta historia. Sí, claro, pues estamos hablando de nacidos 1648, ya Santa Fe de Antioquia tenían 130 años de fundada. Claro, y hay que recordar que en 1492 llega Cristóbal Colón por primera vez, entonces ya habían pasado hasta el año 1600, pues ya teníamos algo así como unos casi 200 años, sí. Sí, entonces, ¿qué era lo que pasaba? En ese momento el hombre colonial tenía una profunda necesidad de garantizar su vida espiritual. Eso era fundamental, ¿cierto? Entonces, la misa dominical, los sacramentos, enterrar los muertos, bautizar los niños, casar a las parejas, ¿cierto? Todo tipo, atender a los enfermos. No había médicos, pero había sacerdotes que llevaban los santos óleos y la extrema unción, sí. ¿cierto? Incluso en aquella época, recuerdo, eso lo aprendí yo en mi pueblo, se tenían la creencia de que a una persona muy enferma que le llevaran los santos óleos era una forma que se recuperara. O sea, a veces creían que poniéndole los óleos se podía recuperar y ocurría a veces, pues circunstancialmente. Entonces ese sacerdote llamado Juan Gómez de Ureña, se podría decir que fue el primer cura que llama vamos a hacer iglesia, vamos a hacer todo, y empieza a organizar aquí, en el Valle de la Aburrá eso. Empieza a organizar el Valle de la Aburrá. ¿Qué pasa? Que las condiciones climatológicas de Medellín, o sea, esto era un valle fabuloso. Hay no sé si fue Elisa Reclus, de estos viajeros que
tan conocidos que venían del siglo XIX y que suelen escribir memorias, crónicas de sus viajes, las publicaban como libros. Eso fue muy típico del siglo XIX. Alguno de ellos que entró por Santa Elena y alcanzó a ver el valle desde el alto de Santa Elena dijo que él no creía que en el mundo hubiera nada que se le pareciera a esto. Es que pensemos, hagamos el ejercicio mental de quitar todas las edificaciones. Sí, no, y pensemos en el Valle de Aburrá, verlo completamente verde con ese río cristalino corriendo por el centro, el par de cerros en la mitad, el Volador y el Nutibara. Esto tenía que ser un paisaje absolutamente fabuloso, sí, señor, con un clima extraordinario, con múltiples fuentes de agua. O sea, esto era un sitio ideal, el Valle de Aburrá era un sitio ideal. Aquí se sembraba maíz, aquí se sembraba una cantidad de cosas que eran, pues, o sea, funcionaba. Los indígenas que estaban aquí, nuestros... efectivamente. Tranquilos. Totalmente, totalmente. Entonces, se construye la iglesia y eso ayuda entonces a que se vaya consolidando el núcleo urbano. Esto es muy típico y ocurrió en casi toda Antioquia, ¿cierto? Los núcleos urbanos fueron surgiendo a partir de una pequeña iglesia viceparroquial. Una pequeña iglesia viceparroquial, y detrás de los sacramentos se iba instalando la gente, pero sobre todo surgía, por ejemplo, una institución muy importante, el mercado dominical. Es que los mercados no eran dominicales por arbitrariedad, es porque era una forma de, como se diría en lenguaje vulgar, matar dos pájaros de un tiro. Yo no me tenía que mover dos veces, me movía una a la misa dominical en la mañana, que era a las 5 de la mañana generalmente, y luego entonces hacer ya el intercambio. El trueque, alimentos, exactamente. Y entonces empieza, y luego ya seguramente venía una chichería, que se llamaba en la época, una chichería, o un estanco, o ya espacios para divertirse la gente. ¿Quién autorizaba a este sacerdote a construir? ¿Necesitaba algún permiso? ¿Quién lo mandaba a él? Sí. Ese también es un dato muy importante. Para uno entender el proceso de construcción en Iberoamérica, en Colombia y en Antioquia, y en toda Latinoamérica en general, hay que tener presente que fueron dos procesos distintos. Uno es el proceso religioso y otro es el proceso civil. Generalmente iban de la mano, pero no absolutamente. Entonces, la que fue más eficiente en llegar a tiempo y en atender las demandas y requerimientos de los individuos fue la iglesia. Y la iglesia lo hizo a través de dos instituciones distintas. Unas que eran las viceparroquias y otras que eran las parroquias, que ya era la etapa superior. La viceparroquia era una agrupación de vecinos que dependían de una parroquia seguramente muy distante, y el obispo, era el obispo el que autorizaba crear una capilla viceparroquial. Generalmente estaba asociada a un rico que lo pagaba, porque el vicepárroco o capellán pues tenía que ser sostenido, y generalmente había un rico que lo pagaba, y generalmente la capilla viceparroquial era propiedad privada, la construía un rico para su finca, para sus propias necesidades. O sea, lo típico era que los ricos tuvieran su hacienda, su capilla y su capellán, ¿cierto? Pero muchas veces permitían que a esa capilla fueran llegando otras personas a buscar sacramentos y a buscar a suplir ciertas necesidades espirituales. Entonces eso iba ya generando el núcleo urbano, la aglomeración. Entonces, y la conformación. Probablemente este sacerdote que montó esta primera operación aquí en Medellín tenía un patrocinador que no necesariamente era la iglesia. No, generalmente era un particular adinerado. Y ya teníamos algunos adinerados aquí en esa tan incipiente Medellín. Sí, claro, porque esto, como le decía yo ahora, familias muy ricas de Santa Fe de Antioquia no solo empezaron a construir aquí sus haciendas, sino que muchas de ellas empezaron a trasladar para Medellín. Y cuando estamos hablando de esa época, más o menos, ¿cuántos habitantes podía tener Medellín? ¿2.000, 3.000? No, yo creo que inicialmente estaban hablando de unas 300 personas. 300 personas. No eran más. Si no eran más, sí. Asentadas en distintos núcleos. Hato Grande, sí. Hato Viejo, Robledo tenía un pequeño núcleo incipiente, Belén tenía otro pequeño núcleo incipiente, Envigado. O sea, 5 o 6 familias, sus 5 o 6 casitas, más allá otro, y ahí empieza a hacer todo esto. Claro, lo que pasa es que el que toma la delantera es el sitio de Aná. El sitio de Aná. Hubiera sido Robledo, hubiera sido el poblado de Belén, pero circunstancialmente fue el sitio de Aná el que tomó la delantera. Y el que se va a consolidar en 1675, lo que estamos celebrando este año, no porque se haya fundado, que eso no es así, no fue que se fundó, fue que el rey de España le concedió a este sitio el título de villa, es decir, lo formalizó político-administrativamente. Ya existía eclesiásticamente. El rey lo que hizo fue formalizarlo político-administrativamente y creó una villa. Y crear la villa significaba crear una institucionalidad, había que crear un cabildo.
lo que es el actual Consejo de Medellín. Entonces permítame que eso lo veremos en la segunda parte de este especial de la historia de Medellín en sus 350 años. En el capítulo pasado estuvimos hablando de ese primer sacerdote, Juan Gómez de Ureña. Efectivamente. Ricardo Zuluaga, ¿cómo está usted? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Vamos con la segunda parte. ¿Cuánto tiempo estuvo o qué se sabe de ese primer sacerdote Ricardo? Sí, ¿qué se sabe de él? Él estuvo aquí en Medellín más o menos unos 30 años. 30 años. Fue un hombre sumamente importante. Luego a él lo sucedió otro clérigo muy significativo, el padre Castrillón, que ayudó mucho al impulso de la villa. Es que realmente en esa época quienes jalonaban el desarrollo de las localidades eran los sacerdotes. Castrillón era nativo, original de la ciudad de Antioquia. De la ciudad de, entonces vamos con el segundo. O sea, sí. En esos periodos iniciales no tuvimos sacerdotes españoles. No, ya la colonización estaba muy asentada en Colombia, y es que Medellín es una ciudad relativamente tardía. Ya. Medellín es una ciudad tardía. Frente a las grandes ciudades de Colombia, Medellín es de las últimas. Medellín le lleva un rezago de casi 150 años a las demás. Sí, son ciudades que fueron fundadas. Santa Marta fue fundada en 1525. Sí. ¿Cierto? Medellín se formaliza en 1675. Bogotá también es más antiguo que Medellín. Bogotá es de 1536. No, es que... Antioquia es de 1541. Santa Fe de Antioquia. Sí. Cali es de 1542, tal vez, no recuerdo bien. Sí. Sí. Entonces Medellín es muy tardía. Medellín es muy tardía. Claro, la que coincide con esas fechas es Santa Fe de Antioquia. Es que el núcleo urbano importante de Antioquia en su momento germinal fue Santa Fe de Antioquia, no Medellín. Pero entonces parece ser que el clima aquí como que era mejor, no era tan duro como el calor de Santa Fe de Antioquia, y ahí empezamos a tener muchas familias, y me imagino que se empieza a recomponer el Valle de la Aburrá en ese sentido, y ya entra este segundo sacerdote de apellido Castrillón. Y ya se empieza a formalizar más el asunto. ¿Y qué pasa? Hay otro factor ahí muy importante a tener en cuenta. Obviamente que las condiciones climatológicas y de fertilidad del Valle de Aburrá fueron excepcionales y atrajeron mucha gente. No olvidemos que Antioquia es un bosque seco tropical y la climatología es muy dura, pero además hubo un tercer elemento, y es que Antioquia vivió durante muchos años de la riqueza minera de la mina de Buriticá. Sí. En el momento que esta mina se empezó a agotar porque la tecnología de la época no permitía ir más allá, sí, entonces ya se fue perdiendo el incentivo para estar en Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Y por esa razón muchas familias se empiezan a trasladar a Medellín, y esto es determinante en el proceso de consolidación de este territorio como un nuevo poblamiento. Pero me queda una duda por lo que he leído. Pues Medellín sí, por lo que usted dice, pero Medellín realmente, si usted la mira en la actualidad y hasta hace muy poco, Medellín es una ciudad incomunicada. Usted en Santa Fe de Antioquia coge río Cauca abajo, río Cauca arriba y se comunica con el resto. Aquí realmente había que, para ir a un lado o al otro, había que sufrir duro todas estas montañas. Entonces Medellín, por lo que entiendo, estaba prácticamente incomunicada. Y hace que se genere un ecosistema bastante extraño. Sí, evidentemente la ruta por la orilla del Cauca, sobre todo a Cartagena, era fundamentalísima, es decir, porque permitía pero esto eran 2 días más de camino, realmente, y para el hombre colonial 2 días más, 2 días menos, pues no lo podemos manejar con las categorías que manejamos hoy. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces 2 días más, sí, de Santa Fe a Medellín por Bello, que se subiera por Quitasol, y se bajaba a Medellín, eran 2 días más, 2 días más de jornada, que realmente para un hombre de esa época no significaba pues un impedimento o un obstáculo insuperable, ¿cierto? Yo pienso que eran muchas más las ventajas que ofrecía Medellín, y de todas maneras había unos núcleos poblacionales emergentes muy importantes que estaban mejor comunicados con Medellín, y me refiero a Marinilla y a Río Negro. Correcto, otros 2 núcleos, en Antioquia hay 4 núcleos urbanos fundamentales en la colonia, que son justamente Santa Fe, Medellín, Río Negro y Marinilla, ¿cierto? En ese orden de ideas, Medellín estaba equidistante de los otros 3. Estaba en la mitad y se comunicaba mejor con todos ellos. De hecho, muchas veces los gobernadores, a pesar de que tenían sede formal en Santa Fe de Antioquia, residían en Medellín. Y un hecho capital es que esos territorios dependían del obispo de Popayán.
Muy lejano, Sí. Dependían Del obispo de Popayán. Del obispo de Popayán. Hasta 1804, que se crea la diócesis de Antioquia, todo el territorio antioqueño, la mayor parte dependía del ¿Cuándo obispo se de creó la Popayán. diócesis de Antioquia? 1804. Uy, súper tardío. Muy tardía. Fue la última diócesis colonial. Hablemos de la fecha de fundación de Medellín. Fecha exacta. Fundación como tal no hubo. Creación de la Villa de Medellín o erección de la Villa de Medellín, 1600. 2 de noviembre de 1675. ¿Quién era el sacerdote en ese momento? Y, por ejemplo, si vamos a mirar aquí la iglesia de la Candelaria, ¿cuándo se construye, cuándo se empieza y cómo es esa historia eclesiástica en Medellín? Sí. En lo que hoy es la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria, que es el título oficial de la antigua iglesia parroquial, era la única que había. Hoy en Medellín tenemos más o menos 350 parroquias. Sí. En el momento inicial hubo una sola, la Candelaria. Ese edificio que hoy vemos es un edificio que se remonta a 1776. Sí. Es decir, que tiene ya 200, casi 250 años. O sea, 100 años después de la fundación. 100 años después de la Y fundación. entonces, en esos 100 años antes, ¿dónde se hacían las misas? Entonces, primero, el padre Juan Gómez de Ureña motivó a la comunidad para que construyera un templo muy provisional. Templo en bareque, techo de paja, ¿cierto? Y sirvió hasta 1716, cuando el segundo párroco, un padre Molina, decidió ya levantar un templo más formal, en tapia, con techos de teja. Pero en 1766, el padre Villi Castañeda decidió, porque ya estaba defectuosa la que se había hecho en 1716, decidió que era necesario hacer un nuevo templo. Y extrañamente, y esto pues habría que investigarlo, porque el gobernador de la provincia, que era español, don José Barón de Chávez, fue el que hizo los planos, y no era arquitecto. No era arquitecto, pero hizo los planos de la actual Basílica de la Candelaria. Y se demoraron 8 años, de 1768 a 1776, edificando el nuevo templo casi como lo conocemos, con algunas mejoras posteriores que se hicieron en el siglo XIX. ¿Qué cambios se hicieron? Esencialmente, la cúpula actual se hizo por allá a mediados del siglo XIX, y las torres. Lo que tenía la iglesia era un par de espadañas muy feas, y el padre José María Gómez Ángel decidió levantar las dos torres que tenemos hoy, que le dan como esa personalidad tan especial al templo. ¿Se había construido alguna otra iglesia en Belén, en Robledo? Porque sabemos que esto eran como muchos barrios separados por muchas mangas, ¿sí o no? Clarísimo. ¿Existían otras? Claro, la iglesia de Belén es antiquísima, la iglesia de Robledo es antiquísima, la iglesia del Poblado es antiquísima. Pero no tan antiguas como la de la Candelaria, ¿o sí? No tenemos certeza por qué, porque es que muchas veces esas iglesias venían de ser capillas viceparroquiales privadas, ¿cierto? Entonces, habría que investigar concretamente la historia de cada una de estas iglesias, a ver cuál es su origen. O sea, para que una capilla viceparroquial que era privada terminara siendo parroquia, podía pasar un periodo 30, 40, 50, 60 años. Ricardo, ¿qué tanto influía la iglesia en ese 1675, en esos inicios de este Medellín? ¿Qué tanto influía? Y bueno, y pregunta, ¿quién eligió el nombre de Medellín? ¿Eso lo elegían los sacerdotes o desde España? ¿O cómo se llamó esto primero? No, hay una ciudad muy linda que se llama preciosa, la tierra de Hernán Cortés, curiosamente, Medellín de Extremadura. Medellín de Extremadura, sí, señor. Pero en el momento que se crea la villa de Medellín, en el Consejo de Indias tenía asiento el conde de Medellín. El conde de Medellín, y entonces para hacerle un homenaje a él, se le dio el título de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Wow, tenía dueño, pues, o sea, era del señor de Medellín, del apellido Medellín. Por eso se hablaba tanto antiguamente de la villa, voy para la villa, ¿cierto? O la bella villa, ¿cierto? El título de villa en Medellín fue muy importante, que era un título secundario, era muy similar al de ciudad, pero era secundario, era de menor categoría. Sí. Antioquia era ciudad. Río Negro fue ciudad por traslado de los títulos de la vieja ciudad de Arma, que se acabó, se extinguió, se despobló. Entonces los títulos estaban allí, le pidieron autorización al rey para trasladar los títulos y algunos otros elementos, y Río Negro, que era un sitio, era un valle, era un simple sitio, terminó siendo ciudad. Entonces en Antioquia, en la colonia, tuvimos 2 villas, 2 ciudades. Las villas de Marinilla y Medellín, y las ciudades de Antioquia y Río Negro. Ya cuando se funda Medellín, digamos que la población era muy criolla.
Sí, ya era población muy natural. Muy de acá, o sea, muy poco español, ya no venían tantos. Venía uno que otro, sí. Sobre todo la administración pública seguía estando a cargo de españoles. Claro, porque todavía no teníamos la independencia, ¿o sí? Y porque España el famoso memorial de agravios de Camilo Torres se refiere a eso. España tuvo una política en América que fue nefasta, y es que no le gustaba que los criollos, por más españoles que fueran, asumieran cargo de administración pública. No le gustaba, excepcionalmente. Lo que hace Camilo Torres es no rechazar a España. Camilo Torres es trátenos igual. Muy bien. Somos españoles americanos, trátenos igual, no nos discrimine. Vuelvo a la pregunta. ¿En qué influía la iglesia en ese momento? ¿Era así de dramática la Inquisición? Era absolutamente definitiva. Es decir, la vida del hombre hasta mediados del siglo XX en los países católicos, pero en Iberoamérica y especialmente en Antioquia, yo lo defino de la siguiente manera. Las horas del día, los días de la semana, las semanas del mes, los meses del año, se medían todos en tiempo de religión. Usted se levantaba a rezar. A las 12 del día, el Ángelus. A las 3 de la tarde, el Tresagio. A las 6 de la tarde, el Rosario. Semanalmente mínimo tenía que ir a misa dominical, como mínimo. Luego las grandes festividades eran religiosas, lo que le ponía cierta... ¿Y todo eso se vivía aquí en la villa? Absolutamente. Las grandes fiestas de la ciudad eran las fiestas patronales, como lo sigue siendo en algunos pueblos. ¿Cierto? Las grandes fiestas de los pueblos son las fiestas del patrono o patrona. ¿Cierto? Entonces todo se movía en función de la vida religiosa. ¿Cuándo empieza Medellín a evolucionar en más iglesias? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cómo empieza a evolucionar Medellín ya con más sacerdotes? El segundo templo que se construye en lo que es el núcleo central de Medellín es el templo de la Veracruz, que no era parroquia. Ojo con eso, que también es muy importante. En Medellín... Oye, estando muy cercanas. Sí, claro. La Veracruz de la Candelaria son cercanas, están a nada. A una manzana, están a una cuadra. Sí, y a 50 metros. Son muy distintas. Una en tapia, gruesa, pared muy bonita. Por una razón muy sencilla, porque es que era la iglesia parroquial. Era la iglesia parroquial y como tal tenía que tener la capacidad de acoger la mayor cantidad de vecinos posibles. Sí. Y las grandes celebraciones. La otra era una ermita, la ermita de la Veracruz, que sirvió durante mucho tiempo como panteón para extranjeros, pero que servía para oficios secundarios. Es decir, no era el templo central de la ciudad, por eso la diferencia en el tamaño y lo demás. Entonces en la ciudad van empezando a aparecer otros templos. Por ejemplo, el templo de San Juan de Dios. En Colombia, todavía existe, Colombia con Cundinamarca o con Cúcuta. Sí, señor, muy antiguo, sí, ese señor. Templo es de fines del siglo XVIII. Sí. Ese templo no era parroquial, ese templo lo hicieron los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios que llegan a Medellín a abrir un hospital. El templo de San Ignacio, antiguo templo de San Francisco, quien vaya a la plaza de San Ignacio y observe la hermosísima fachada del templo de San Ignacio, podrá observar que sobre la puerta de ingreso principal, la central, subsiste todavía la antigua fachada de la iglesia de San Francisco. Las piedras son distintas. El arquitecto, con gran sentido, conservó la antigua fachada y sobre ella edificó la fachada barroca portentosa que tenemos hoy en día. Ese templo lo hicieron los franciscanos, pero tampoco era un templo parroquial. Se empiezan a aparecer templos que no tenían vocación de parroquia, sino que tenían otros usos, tenían otros servicios. La Candelaria siguió siendo la parroquia por excelencia, era la parroquia. Pero a través de nuestra historia eclesiástica, uno en Medellín ve grandes construcciones de iglesias. De hecho, en barrios, por ejemplo, no sé, aquí por la avenida Guayabal, o sea, barrios que son muy de empresas, y ve uno unas iglesias ahí plantadas. ¿Por qué? Iglesias grandes. ¿Sí sabe a cuál es lo que referencia aquí en Palacé? Hay una ahí... Eso es Nazareno. Sí, yo creo que es esa, metida como en una zona industrial, la cosa más extraña del mundo entero. En Manrique hay unas iglesias portentosas, gigantes. ¿Qué pasó en la historia? ¿Por qué ese...? Vea, la explosión de templos en Medellín se da a partir de la segunda década del siglo XX. Y eso coincide con un hecho trascendental, es que Medellín deja de ser aldea y se convierte en ciudad. Sí. Y eso fue un proyecto, eso no fue de la noche, eso fue un proyecto que líderes de la ciudad como Manuel Uribe Ángel, Carlos R. Restrepo, Marciliano Vélez Barreneche, decidieron, o don Ricardo Olano, por ejemplo, decidieron que esto que era un poblachón, tenía que convertirse en una ciudad. Y tenían plata de la minería. Había mucho dinero. Había mucho dinero. Traen arquitectos extranjeros. ¿Ah, sí? Por ejemplo, la Catedral de Medellín, ese es un buen ejemplo de ello. La Catedral Basílica Metropolitana la construyen varios arquitectos extranjeros
Y su monumentalidad da cuenta de las pretensiones de la ciudad, es decir, de lo que querían construir, cómo se soñaban esto, con la advertencia de que la actual, con lo monumental que es más pequeña de lo que inicialmente quisieron y proyectaron. Lo que estaban haciendo era una cosa descomunal que fue inviable. De hecho, ¿eso mostraba el poderío de la ciudad o qué? Efectivamente, la riqueza de la ciudad. O sea, la iglesia, la catedral metropolitana iba a ser más grande de lo que tenemos en la actualidad. Los planos originales así lo establecían. Felipe Crosti, un arquitecto italiano, la diseñó desmesurada, descomunal, al punto tal que el proyecto fracasó rotundamente, nunca se avanzó de los cimientos con él se devolvió a Italia y tiene que llegar un arquitecto francés con unos planos, no los hizo él, esto lo descubrí recientemente. Carré no hizo los planos de la catedral, se los hizo su profesor, que era un sacerdote amigo del obispo de Medellín. Él envió los planos y le dijo, y te recomiendo a este muchacho, que es muy bueno para que sea el director de obras. Y ya Carlos Carré encamina la catedral más o menos como la tenemos hoy. Entonces, tenemos una gran cantidad muy bonitas, porque en Medellín hay unas iglesias muy bonitas de grandes dimensiones, y ahí se nos vino, usted dice, después de 1920 empezamos a tener mucha construcción de iglesias aquí en Medellín. Entonces la gente se preguntará, seguramente la iglesia más hermosa de Medellín, a mi modo de ver y creo conocer del tema, es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la Valladera, ahí en... Sí, señor, ahí me encanta, y está ahí perdida. Es una iglesia, la belleza de esa iglesia por dentro ¿Por qué? Muy sencillo, porque esa iglesia en ese lugar, un poco más allá en Palacé tenemos otra, la iglesia en un lugar parecido, del Perpetuo Socorro, sí, son neogóticas las dos. Sí, ¿por qué esas iglesias ahí? Eso fue muy curioso, porque la iglesia es vieja y en consecuencia sabia. La gente en eso se equivoca, no sabe leer la iglesia a veces. La iglesia llegaba en ocasiones mucho antes que la gente. Por ejemplo, la iglesia, tú mencionabas ahorita la de Guayabala de Cristo Rey. Sí. Yo tengo fotos, hay un fotógrafo, el capitán Carlos Amortegui, que tomaba fotos aéreas de Medellín en los años 50. Sí. Ahí uno puede descubrir mucha historia de la ciudad. Usted ve la iglesia de Cristo Rey hoy en Guayabal, en medio de un potrero. Totalmente levantada, en medio de un potrero. Porque ya la iglesia sabía que ese iba a ser un sector de desarrollo urbano. Y llegaban con la iglesia. Eso pasó con la del Perpetuo Socorro y con la Corazón de Jesús. Sí. El arzobispo de la época, Monseñor Manuel José Caicedo, proyectó que la ciudad se iba a expandir hacia allá. Y dijo, vamos a llegar primero con las iglesias nosotros. Lastimosamente, sus cálculos fallaron. Y eso terminó siendo no sector residencial, sino sectores industriales. ¿Cierto? Pero esa es la razón. Sí, dos iglesias particularmente extrañas. Ricardo, una pregunta, devolvámonos en el tiempo. ¿Qué tanta relación tuvo la iglesia con la educación? Absoluta. De hecho, yo he dicho siempre algo muy polémico. La gente, cuando le da por el prurito antihispánico y se les olvida que los españoles somos nosotros, pues la mayoría de los que estamos aquí somos españoles. O sea, españoles emigrados, unos más lejanos que otros. Pero mis ascendientes en un 90% son todos venidos de la península ibérica, lo cual no me hace ni mejor ni peor, no. Es una circunstancia. Pero cuando nos da por el prurito antihispánico, todo el mundo se va a lanzar en ristre contra la conquista. La conquista fue un hecho fortuito. El descubrimiento y la conquista fueron hechos fortuitos y tenían que ser por definición hechos violentos. Roma no conquistó el mundo con padres nuestros. Roma conquistó el mundo cometiendo genocidios. España hizo lo propio en América, eso era inevitable. Los ingleses en Norteamérica. En Norteamérica, sí, en el mundo entero. Entonces eso es romanticismo tonto. Pensar que la conquista y salir ahora a reivindicar culturas indígenas, eso me excusan los oyentes, eso es romanticismo tonto. Para mí el verdadero crimen de España en América Latina y su verdadero déficit y su deuda histórica se llama la colonia, a mi modo de ver. Porque por lo menos en la Nueva Granada, México puede tener una realidad distinta, pero en la Nueva Granada y particularmente en Antioquia, España no dejó nada. Nada. Yo invitaría a que me mostraran el Gran Puente, la Gran Vía, el Gran Teatro, el Gran Colegio. Nada. Roma, todavía hoy en Roma, en Inglaterra, en el norte de África, en Asia Menor, en España, el acueducto de Segovia. Los españoles nos dejaron nada. Es más, los caminos que utilizaron fue básicamente los de los indígenas. ¿Quién y Cartagena? Cartagena es la gran ciudad amurallada, pero en función de defender las riquezas que iban a llevar a España. Sí. Esa fue la razón. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque España no dejó nada en materia educativa en la provincia de Antioquia. Nada. Solamente hubo 2 experiencias educativas. Un efímero colegio de jesuitas en Santa Fe de Antioquia, donde está la iglesia de Santa Bárbara hoy en Santa Fe, donde se está casando tanta gente. Al lado está el seminario mayor, Santo Tomás de Aquino.
Ese edificio lo construyeron los jesuitas, una sola planta. La planta segunda es del siglo XIX, es posterior, pero el primer piso lo hicieron los jesuitas para abrir un colegio, seminario, para educar antioqueños, la iglesia. Pero duró poco porque coincidió con que 30 años después el rey de España expulsa a los jesuitas de sus dominios. Se tienen que ir los jesuitas y se acaba el proyecto. La segunda institución educativa que llega a Antioquia llega en 1804 y la traen los franciscanos, una pequeña escuela de primeras letras a la Plaza San Ignacio. En 1804. Ya moribunda la colonia. Tardía la educación. Entonces los jóvenes no se educaban, salían a trabajar desde niños al campo, ¿o qué? Había varias posibilidades. O había centros de educación, profesores particulares, gente que se había educado en Popayán o en Bogotá, eran los centros donde se educaba la gente, la élite, y ellos abrían escuelas, ¿cierto? Entonces tú podías mandar a tus hijos a que se educaran allá. O los podías enviar a Popayán o a Bogotá a que estudiaran. Muy bien. En Popayán en el Colegio Seminario de San Francisco y en Bogotá en San Bartolomé, la actual Javeriana o en el Rosario. Sí. ¿Cierto? Y excepcionalísimamente creo que yo tengo un caso documentado de un marinillo que se fue a estudiar medicina a España. Ese es el único caso que tengo documentado, ¿cierto? Y entonces en Medellín, ¿cuándo sale de la mano de la iglesia el primer colegio? No, entonces te cuento. Está esta fundación jesuítica, sí, efímera, y luego el colegio franciscano que da origen para algunos autores a lo que hoy es la Universidad de Antioquia. Porque ese colegio luego la República lo convierte en colegio provincial, luego ese colegio provincial se va evolucionando hasta que termina siendo Universidad de Antioquia y sobre todo ocupan el mismo edificio. Hay otros que consideran que la Universidad de Antioquia nace en 1872. Ese es un debate también interesante, pero bueno. Entonces, ese colegio que fundan los franciscanos se ha mantenido sin solución de continuidad hasta hoy, ¿cierto? La educación en Colombia va a llegar realmente es con la República. Santander, eso es una deuda que Colombia le debe a Santander enorme. Santander fue un gran administrador. Aquí hago una claridad. Yo siempre he dicho que a Bolívar le podemos mantener el título de libertador de la patria, pero no de padre de la patria. El padre de la patria fue Santander, porque Bolívar se subió al caballo a los 8 días y se fue a seguir haciendo la guerra. Y Bolívar volvió a Colombia en 1827. Desde 1819, después del triunfo de Boyacá, el que se sienta a gobernar y a pensar este país es Francisco Pablo Santander. Y una de las grandes medidas que él toma es la creación de escuelas por todo el territorio nacional. Se crean escuelas públicas en todas las villas y aldeas del país. Y nace la educación pública en el país ya como una especie de derecho universal. Qué bien. No como una cosa, un privilegio para la élite. Entonces, pero la iglesia ayudó mucho en la educación en Medellín a formar estos... Posteriormente, hacia 1880, la iglesia asume, al menos en Antioquia, un proyecto educativo. ¿Cierto? Asume un proyecto educativo y empiezan a llegar las grandes comunidades religiosas. Llegan los jesuitas a fundar San Ignacio. Llegan los hermanos cristianos a fundar el San José. Llega la Compañía de María a fundar la enseñanza. Y después llegan las hermanas de la presentación y fundan 40 colegios en Antioquia. Y luego los hermanos de la Salle fundan 40 colegios en Antioquia. O sea, entonces empieza a surgir un proyecto paralelo al del Estado de una educación religiosa muy potente, de la que todavía tenemos hoy en día gran parte de los grandes colegios de Medellín siguen siendo colegios católicos. En la historia de Medellín influyó mucho la iglesia. Éramos muy creyentes, no éramos muy creyentes, éramos muy ateos, cómo éramos muy temerosos de Dios, cómo era ese Medellín en su historia más o menos. Hay un fenómeno, Nacho, muy interesante, y es que hay algunas regiones del planeta en las que el catolicismo arraiga con mucha fuerza. Pienso, por ejemplo, en Jalisco, en México. Pienso en Normandía, en Francia. Pienso en el País Vasco, en España. Y pienso, lógicamente, en Antioquia, en Colombia. Es evidente que Antioquia, antropológicamente, tiene una relación con la fe y concretamente con el catolicismo muy superior al resto de Colombia. ¿Por qué? Yo no tendría respuesta exacta porque creo que eso habría que estudiarlo con más profundidad. En todo caso, no sé yo si existe alguna relación con la nutrida presencia de vascos en Antioquia. Somos una región con una fuerte vínculo con el País Vasco, mi propio apellido. Yo soy Zuluaga, mi papá era Zuluaga Arbeláez. Los dos apellidos de papá son vascos. Uribe, Alzate, Aristizábal. Apellidos son muy comunes en Antioquia, todos son vascos. Y los vascos son una región profundamente católica. Entonces, eso puede ser una posible explicación.
Pero el hecho cierto es que Antioquia sigue siendo todavía una región altamente católica. Te voy a dar 2 ejemplos, Nacho. 3. Antioquia hoy tiene, la arquidiócesis de Medellín hoy tiene más parroquias que la arquidiócesis de Bogotá. ¿Por qué? Porque la de Bogotá se ha vuelto muy pequeña porque crearon diócesis urbanas. Fontibón, Soacha, Engativá. Entonces hoy la diócesis más importante de Colombia no es Bogotá, es Medellín, en términos de feligreses, parroquias y sacerdotes. 2. De los 11 colombianos que han sido llevados a los altares, sea como beatos o como santos, 7 son antioqueños. Y de 14 arzobispos que hay hoy en Colombia, 7 son antioqueños. 7 son antioqueños. Me dio todas las respuestas de una vez, o sea, definitivamente sí. Sí, y las grandes fundaciones de comunidades religiosas colombianas son antioqueñas. Los misioneros, hay un obispo antioqueño muy legendario, muy famoso y muy criticado, pero creo que va mucho más allá de eso, que es Miguel Ángel Builes. Miguel Ángel Builes fundó 4 comunidades religiosas. Hay una que es muy pequeñita, casi extinta, pero las otras 3 tienen presencia hoy en más o menos 35 países del mundo. En estos días llegó un amigo mío muy querido, el padre Cañola, sacerdote misionero de normal, está en Tailandia. Está en Tailandia. Hoy tenemos un obispo antioqueño en Canadá. El obispo auxiliar de Quebec es nacido en Envigado. Perdón, nacido en Medellín, pero hecho en Envigado. Y tuvimos un obispo en África, Rodrigo Mejía Saldarriaga. En Etiopía, obispo en Etiopía. Entonces, y acaban de entrar a los altares a una monja de Medellín bautizada en Belén, que la martirizaron los indígenas en la Amazonía ecuatoriana hace 50 años. Entonces, lo de Antioquia es un fenómeno muy interesante que creo que ameritaría. Ha habido quienes, Patricia Londoño, por ejemplo, lo trabajó, Gloria Mercedes Restrepo lo ha trabajado, pero es evidente que la mentalidad religiosa en Antioquia es potente, poderosa. En esta primera parte queríamos hacer esto, hablar un poco desde la religión, la iglesia y el desarrollo de estos 350 años de la ciudad de Medellín. Ricardo, muchas gracias. Un gusto, Nacho. ¿Te has preguntado de dónde viene nuestra estética en la moda? Probablemente te consideres una persona con mucho estilo para vestir, pero estoy segura que si me acompañas en los próximos minutos descubriremos una historia de evolución en la moda que viene de nuestros antepasados. Acompáñame a conversar con Melissa Giraldo, estudiante de diseño de modas que, junto a su docente guía, revivió décadas de estilo en una cápsula de moda que resignifica cada época entre los años 1940 y 1980. Y prepárate para algo íntimo. Exploramos un archivo fotográfico que muestra cómo el análisis de la academia revela quiénes fuimos y cómo podemos seguir construyendo identidad a través del vestir. Este no es un ejercicio de nostalgia, es una mirada creativa y sensible que define, por supuesto, a nuestra ciudad y nuestro espíritu. A comienzos del siglo XX, la moda en Medellín no era una política social, sino una manera de expresar estatus y apariencia. En una ciudad completamente marcada por la fe, las celebraciones religiosas y su vida social, se convirtió claramente en un escenario para reflejar todos esos conceptos que crearon nuestra identidad. Bueno, el ejercicio da cuenta de cómo Medellín se configura como una ciudad donde la iglesia es una institución muy representativa y empieza a direccionar todo lo que es concebido como bueno o malo y dinamiza también y articula unos elementos sociales, unos momentos y unas instancias donde la gente participa y celebra sus propios momentos de vida, y donde a partir de ahí encontrábamos unas coincidencias y unos hallazgos que eran importantes como código estilístico y que nos permitían identificar qué había sido importante en cada momento y en cada época y cómo la gente lo había asumido y había respondido tanto a los referentes externos, donde Europa era un referente de modernidad y de buen gusto, pero también cómo lo asumían y lo adaptaban también a lo que estaba pasando en el entorno cercano. El archivo familiar de estos ejercicios de reconstrucción reveló algo que al parecer pasamos por alto en nuestro día a día. Que esa historia de Medellín se construye a partir de pequeñas historias de familia, ¿cierto? Y que esa construcción fue muy valiosa porque cada foto, cada imagen viene con unos personajes, viene con unas historias
podíamos identificar cómo las prendas eran heredadas porque las veíamos en otro personaje después en una foto distinta, y también empezar a entender cuáles eran esos códigos más importantes que a nivel de vestuario hacían la diferencia entre épocas. Yo tengo un archivo familiar súper grande donde mis abuelos, que son campesinos, migraron a Medellín y pudieron criar a sus 16 hijos, donde usaron prendas desde el campo cuando estaban acá en Medellín y las diseñaban, las confeccionaban, encontraban formas para poder modificar los moldes y poder utilizarlo en su día a día. Obviamente yo no fui la única que encontró archivo familiar, sino que en el semillero teníamos 7 compañeras que también trajeron su archivo familiar para poder identificar qué era realmente lo que se estaba consumiendo en la moda acá en Medellín. Digamos que hay algunas prendas que se adoptaban en la indumentaria más por una lógica de distinción de clases que porque fueran prendas que fueran prácticas para el uso cotidiano en la región. Y básicamente eran prendas que venían referenciadas de Europa, pero que hacía que de todos modos la foto de Junín apareciera con el abrigo de piel y que en las fotos de ciertas ocasiones especiales la gente apareciera con guantes, con mantillas y con elementos que contextualmente no están muy bien situados, pero que hacían parte precisamente de esa dinámica de clases, de estatus y de cómo se formaliza el vestuario para ciertas ocasiones de uso. Pero, ¿cómo definir cada una de estas épocas con su moda y estilos representativos? Aquí te lo contamos. 1940 la defino como formalidad. 1950 la defino como estático. 1970 la defino como diversidad y 1980 la defino como locura. Luego de conversar con Cata y con Meli sobre cómo ciertas dinámicas sociales influían en la manera de vestir entre 1940 y 1980, lo que hicimos fue traer nuestro propio archivo familiar, fotografías donde podemos ver en ellas un pedacito de Medellín, así que acompáñenme para este análisis. Habían muchos trajes y siento que eso se veía más como en los 40, 50, en los 60 siento que empezó a desaparecer un poco y se empezaron a usar más que todo a finales de los 70, 80 y 90 en eventos especiales, pues en los matrimonios, en los cementerios, en las iglesias. Bueno, aquí vemos algo que tiene esa foto ahí, que son las fotos de pareja, que también es muy relevante en ciertas épocas y que mira que se vuelven un recurso muy bonito para acceder a quiénes fueron esos abuelos y cómo se configuró un poco ese árbol familiar. Y esa foto de pareja era muy escénica, era como representando como un momento muy particular, ¿cierto? Entonces la sonrisa o las miradas y cómo interactuaban esas dos personas dentro de la foto. Y es esa foto en movimiento, caminando en Junín, ¿cierto? El famoso Juniniar. El famoso Juniniar. Y donde empieza uno a entender otras dinámicas de ciudad que pasaban alrededor de esa construcción de ciudad y a dónde se iba para tomarse la foto, ¿cierto? Sí, el hecho de que Junín era ya una pasarela. En los lugares del campo, la pasarela se convertía la iglesia. La iglesia, claro, porque era ese lugar de socialización y en esa socialización, claro, entonces había unas lógicas de clase, pero todo el mundo iba a la misa. Entonces, sí. Y
yo creo que era un punto también interesante para que circularan referentes, para que la gente se informaba de las familias más pudientes, cómo se vestían, o el que acaba de llegar de Europa, cómo estaba vestido. Eran 16 hijos, mi papá fue el último, así que la experiencia de cada uno de ellos fue muy diferente. Porque mi primera tía siempre me dijo que ella estrenaba domingo, estrenaba al mayor, estrenaba todos los días, pero ya los de la mitad dejó de ser tan frecuente y empezaron a heredar. Claro. Mi papá dijo que la primera vez que le estrenó unos zapatos fue a los 15 años, pero me di cuenta que la moda es muy constante y vuelve. O sea, muy cíclica. Exactamente. Yo me enfoqué mucho en este proyecto pensando en el cambio, porque quería entender como el cambio del diseño en Medellín. Pero en realidad siento que es una evolución y no un cambio, porque hay muchas prendas que siguen siendo originales y como que se siguen pensando en el patronaje o en la idea principal, pero evolucionan a hoy en día. En NSN seguimos celebrando los 350 años de Medellín, porque en Medellín hay cientos de historias por contar. En esta tercera entrega seguiremos hablando de la religión, la Iglesia Católica y todo lo que influyó en la ciudad de Medellín. Importantísimo todo esto porque lo que hablábamos en el capítulo anterior, tenemos una gran participación de personas religiosas, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Ricardo, ¿cómo está usted? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Complacido aquí de nuevo. ¿Y cómo irnos de este tema tan importante sin hablar de esos hitos que tuvo nuestra ciudad en toda su historia religiosos? Efectivamente, Nacho. Medellín es una ciudad que, como muchas de las ciudades de América Latina y de Colombia, se construyó y se desarrolló a golpe de hecho religioso. Es decir, aquí lo primero es la creación de la parroquia. La creación de la parroquia, una parroquia que se vuelve próspera, pero que va a tener una realidad muy renovada a partir de 1868. Y esto nos obliga a volver a Santa Fe de Antioquia. Es que el proceso de Santa Fe de Antioquia, no sea la que yo quiero muchísimo, a la que voy con frecuencia y hago parte de su centro de historia, entró en una decadencia profunda. Y a propósito, aprovecho y lo digo. ¿Por qué Santa Fe de Antioquia se conservó completamente colonial? Porque se empobreció. Eso pasa con todos los centros urbanos famosos. Cartagena lo mismo. ¿Cierto? Entran en decadencia, la gente la abandona, no hay plata para renovar casas, para tumbar y edificar, entonces van quedando allí suspendidas en el tiempo. Menos mal. Afortunadamente dejamos con ese tesoro de Santa Fe. Sí. Entonces Santa Fe de Antioquia entra en una gran decadencia y lo primero es la masiva migración de sus habitantes hacia Medellín y aún a Río Negro. El segundo hecho es que en 1826, por una ley del Congreso de la República, suprimen la capitalidad en Santa Fe de Antioquia y la trasladan para Medellín. Es decir, que estamos de doble celebración. En noviembre vamos a celebrar los 350 años del título de villa y en abril los 200 de ser capitalidad. Es una doble conmemoración que estamos celebrando en Medellín. Entonces se viene la capital para Medellín. Pero el golpe definitivo se va a producir en 1868, cuando el Papa Pío IX va a suprimir la diócesis de Antioquia y va a crear la diócesis de Medellín. Un proceso muy doloroso para la ciudad. ¿Por qué? Porque crear la diócesis de Antioquia, de la que hablamos en un programa pasado, fue un proceso muy difícil. Duró más o menos 200 años. Estuvo lleno de una cantidad de circunstancias simpaticísimas, la última de las cuales la voy a contar porque es muy singular. El obispo de Popayán, Ángel Velarde Bustamante, se oponía rotundamente a que le segregaran estos territorios, y se oponía por una sola razón, porque Popayán era una diócesis muy pobre y la mayor parte de las rentas de la diócesis dependían de Antioquia. O sea que si le quitaban estas parroquias, la diócesis quedaba en la inopia. Esas rentas eran las limosnas, los diezmos y las que claro, listo, muy bien. Claro. Entonces, este obispo tomó una decisión radical y fue que se vino y realizó una visita por toda Antioquia de 3 años. Hacía 50 años no venía un obispo de Popayán a visitar Antioquia.
y estuvo 3 años, confirmó 200.000 personas, visitó hasta el último extremo de esta diócesis de Antioquia y dejó unas actas bellísimas dando órdenes de que lo que se llamaba una visita pastoral, Sí. una visita de vigilancia que el obispo tenía que hacer y tiene que hacer todavía. Y lo hizo con el propósito de que no le quitaran estos territorios. Sin embargo, Roma entendió que esto era inevitable, que esto había crecido mucho ya, que necesitaba un obispo propio. Entonces, cuando se dicta la bula de creación de la diócesis en 1804, la bula dice, pero solo se hará efectiva a la muerte del actual obispo, para respetarlo a él, que había hecho el esfuerzo. Y él se murió en 1809. ¿Qué tuvo que ver eso? Que inmediatamente estalla la independencia. Entonces se rompió toda la comunicación con Roma, se rompieron todos los procesos. Alcanzaron a nombrar un obispo español, Fernando Cano y Almirante, pero nunca pudo entrar. Llegó hasta Cuba, pero aquí no pudo entrar por el tema de la independencia. Sí. Se devuelve a España y esto se queda sin obispo. Resumen y conclusión, el primer obispo de Antioquia alcanza a llegar en 1827, un colombiano boyacense, Fray Mariano Garnica. Entonces un proceso que había sido tan doloroso, tan sufrido y tan esperado, que se concreta en 1827, se lo van a suprimir en 1868. Eso fue un golpe muy duro para la ciudad. Y muchos años, ¿ah? O sea, es decir, el obispo alcanza a estar escasamente 40 años en Santa Fe hay obispo, Sí. 40 años, ¿cierto? Y le suprimen la diócesis. Sí. Y la catedral maravillosa pasa a ser iglesia parroquial otra vez. Eso pues tenía que ser un trauma enorme para la ciudad. Y se traen la diócesis para Medellín, nombran nuevo obispo en Medellín. Entonces Medellín se convierte en capital diocesana. Eso es un hecho capital. Hoy día eso es irrelevante para mucha gente. Sí, pero eso tenía que, en esa época funcionaba, o sea, capital diocesana, capital administrativa, o sea, ya todo tenía que estar ahí conjugado. Exactamente. Eso suponía varias cosas. Que había que hacer catedral, había que construir seminario y palacio episcopal. Hágame el favor. Claro, porque un obispo era un gran señor. Sí. Era un gran señor. Y había obispos que podían estar 30 o 40 años en su diócesis. ¿Cierto? Y tenía una especie de corte, lo que llamaba el capítulo catedral, los canónigos. Un grupo de 15 sacerdotes que estaban en la catedral y, bueno, era toda una especie de pequeña corte. Sí. Entonces Medellín se involucra. Temporalmente deciden que la catedral sea catedral provisional, pero eso estuvo claro. Esto será catedral provisional mientras la ciudad construye su catedral. Y ahí la ciudad se va a involucrar en un proceso que va a durar 50 años. De levantar el templo más majestuoso que hay en Colombia. Y luego con la autoridad de quien nos ha visitado casi todos. Yo tengo por hobby, extrañísimo, visitar iglesias y sobre todo visitar catedrales. Y sin duda la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín es el edificio más formidable de carácter religioso que tenemos en Colombia, sin discusión. ¿Por qué? Por su tamaño, por su belleza arquitectónica, por su unidad arquitectónica y por su ornamentación. Hay una pieza de las que hay muy pocas en Colombia, el baldaquino. El baldaquino es como una especie de capilla que hay sobre el altar central. Sí. ¿Cierto? Esta es en puro mármol de Carrara. Debe pesar no sé cuántas toneladas. Yo la pregunta que me hago es ¿cuánto podría costar comprar hoy un elemento de esa naturaleza en Italia, traerlo desde Italia e instalarlo en Medellín? ¿Y qué relación tenía la Metropolitana con esa parte de atrás que ya es un centro comercial muy hermoso y parece ser que eran juntos o no? ¿Qué era eso atrás? El seminario. Ahí era el seminario. Ahí era el seminario. Que se convierte lamentablemente ahora en un centro comercial. Duró muy poco. El seminario duró 40 años ahí nomás. La Santa Sede ordenó trasladarlo a Loreto muy rápido. Entonces, la ciudad se va a lanzar a ese proyecto formidable de construir este portento de edificio con una ornamentación fastuosa, 1.200.000 ladrillos, porque el arquitecto dijo, mire, aquí no hay piedra. Aquí no hay piedra, el cemento no era todavía un elemento constructivo cotidiano, la tapia no servía para las dimensiones que se pensaba, y el arquitecto dijo, el elemento que nos queda fácil, construible y a la mano, ladrillo, y por eso esta gran catedral es construida en ladrillo. La más grande del mundo de ladrillo, según dicen. La segunda dicen, pues, primero o segunda dicen, ¿cierto? Ok. O sea, entiendo que en Alemania hay una de mayor tamaño. Por supuesto, inmediatamente se inicia la construcción casi coetáneamente del seminario de Villanueva, donde funciona el Centro Comercial Villanueva. Pero no olvidemos que lo que queda es apenas parte del gran edificio, porque buena parte del edificio se lo derribaron para construir la Avenida Oriental. Sí, señor, lamentablemente. Lamentablemente. Palacio Episcopal finalmente nunca se construye, por una razón muy sencilla, porque se había construido un palacio muy bello en la ciudad, el rico de Medellín, don Carlos Coriano Amador, le había construido un edificio muy bello a su hijo, José María Amador,
Sí. Un muchacho bastante travieso que vino de Europa. Algunos dicen que con sífilis, otros que con tuberculosis. En todo caso, el muchacho se murió. El muchacho se murió de 24 años y la casa de José María Amador la compra el arzobispo de Medellín para su propio palacio. Y se convirtió en palacio arzobispal hasta los años 60, cuando el arzobispo Tulio Toro Salazar lo vende, luego lo demuelen. Hoy está el edificio Vicente Ruiz Rendón allí. Una lástima porque esta sociedad que ha depredado mucho. El Palacio Amador de su padre, otro gran palacio, también lo demolieron. Ahí está el edificio de Telecom. Eso es Palaceco en Ayacucho, ¿cierto? Entonces, pero volviendo a la catedral, pues Medellín se compromete en este hito maravilloso. La catedral se comienza a construir en 1874 y se inaugura en 1931. Y después de ello vienen dos hechos muy importantes. Uno, que el arzobispo de Medellín le consigue el título de Basílica Menor. Por eso tiene un nombre tan simpático, es Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María. ¿Cierto? Es catedral porque es sede del obispo. Sí. Y de pronto vale la pena contar esto a los oyentes. Una catedral es una iglesia, un templo católico, donde el obispo tiene su sede, tiene su trono, su cátedra. Porque la labor principal del obispo es enseñarle al pueblo de Dios. Enseñarle. Entonces él enseña desde su cátedra. Catedral. Entonces la gente piensa que una catedral es una iglesia muy grande. No. Es de cátedra. De cátedra. Oye, me está dando, no sabía yo, una catedral es de cátedra, o sea, de enseñar. Sí, claro, de enseñar. Desde allí el obispo enseña. Entonces, es catedral. Es basílica menor. Y las catedrales están asociadas a los obispos. Necesariamente. O sea, no puede haber obispos sin catedral ni catedral sin no hay obispo. una catedral donde no haya un obispo. No puede haber. Y no, entonces usted no le diga catedral a una iglesia muy grande. No. La gente lo hace, pero es una pequeña equivocación. Es basílica, como puede serlo cualquier templo católico. Basílica menor. Porque hay dos tipos de basílicas. Las mayores y las menores. Pero las mayores están todas en Roma. Son 7. Menores hay como 5.000 en todo el mundo. En el Valle de Aburrá tenemos 3. La de la Estrella, la Candelaria y la Catedral. La primera fue la la Catedral Metropolitana, y ese título se lo puede dar Roma a un templo por 3 razones. O porque es monumental arquitectónicamente, o por su antigüedad venerable, o porque es un centro católico de mucha importancia, ¿cierto? En este caso, obviamente, se lo dieron por su majestuosidad arquitectónica. Entonces, catedral, basílica, y es metropolitana, ¿por qué? Porque es la sede de un arzobispo. Entonces, cuando una catedral es sede de un obispo a secas, es la catedral a secas. Pero cuando es catedral sede de un arzobispo, es catedral metropolitana. ¿Por qué? Porque los arquidiócesis habitualmente, no siempre, hacen una jurisdicción, una metrópoli con un grupo de diócesis. Eso se llama la metrópoli. Y el arzobispo está a la cabeza simbólica, no de gobierno. Un arzobispo no es un superior, tampoco la gente lo entiende mucho. Los arzobispos no son superiores de los obispos, no. Es un título honorífico que está más asociado a la ciudad, pero el arzobispo no es jefe de los obispos. Tiene prelación, tiene preeminencia, protocolo, pero no es el jefe directo de ellos. En toda esta historia de Medellín, ¿hubo algún momento de confrontación entre la iglesia y el sector público? ¿Hubo momentos críticos? No, la verdad que la relación de Medellín con la iglesia ha sido toda la vida muy serena. Tal vez de pronto de lo más subversivo que haya habido aquí en la iglesia fue lo que hicieron los nadaístas por ahí en los años 60, que fueron a comulgar y en vez de consumir la hostia cometieron un acto sacrílego con ella. La policía los capturó y se los llevó al arzobispo. Pero dio la circunstancia que el arzobispo era un hombre muy simpático, muy bonachón, muy buena persona, un hombre de mucha avanzada, Monseñor Tulio Toro Salazar, y los hizo subir al carro, y cuando avanzaron 2 cuadras y la policía no lo vio, le dijo: muchachos, bájense del carro, bajen para la casa y no hagan más travesuras. ¿Cuál es tal vez el obispo, arzobispo, que usted quiera decir de Medellín? No, pero por supuesto, la gente ya no lo recuerda, pero aquí hubo un personaje extraordinario, un bogotano llamado Monseñor Manuel José Caicedo Martínez y Pinillos, educado en París, sí. Un aristócrata absoluto. Él fue el que compró la casa Amador para convertirla en palacio arzobispal. Y hay una anécdota muy simpática. La casa estaba llena de vitrales que tenían el monograma del dueño. JMA, José María Amador. Cuando el obispo la empezó a habitar, le dijeron los ayudantes: Excelencia, ¿y qué hacemos con ese monograma? Dijo: no hay ningún problema, se queda. Ahí dice Manuel José Arzobispo. JMA. Sí, ¿cierto? sí, sí. MJA, Sí. ¿cierto? Manuel José Arzobispo, el monograma. Lo llamaban el Kaiser de la playa.
el Kaiser de la playa. Era un hombre de una imponencia, de una severidad, de un señorío, de unos modales aristocráticos. Nunca comió arepa. Decía que eso era un alimento, pues no podía con la arepa. Y hay una anécdota muy simpática que lo define muy bien. Cuando ya Medellín tenía pretensiones de ser una gran ciudad, entonces van las damas más distinguidas de la sociedad de Medellín al Palacio Arzobispal. Y le dicen, Excelencia, venimos a pedirle un permiso, una autorización muy especial. Sí, señoras, díganme, que nos permita traer de París a las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, una comunidad religiosa femenina. Y le dice el arzobispo, ¿y con qué propósito, señoras? Y dice, Excelencia, porque queremos que ellas se encarguen de la educación de la aristocracia medellinense. Y le dice el arzobispo con mucha sorna, mire señoras, yo no tengo ningún problema, el permiso tienen para traer las Hermanas del Sagrado Corazón. Lo que no sé es de dónde van a sacar la aristocracia que piensan educar. Durísimo. Y no quiero despedirme de este especial que estamos haciendo sobre la historia de la religión y Medellín sin pasar por el lado de la cultura. Los cáliz, el oro, los cuadros. Hubo mucha riqueza en Medellín en ese sentido, que lo ve uno en otras iglesias, catedrales, ermitas. ¿O realmente no tenemos esos Medellín, ya usted ahorita me habló del mármol, ese mármol gigante que allá que ustedes lo imaginan, pero los cálices o cáliz de oro, los cuadros, pinturas. A ver, es una muy buena pregunta, Nacho, te voy a explicar por qué. Medellín tiene una característica especial que la diferencia del resto de ciudades colombianas, importantes, en la época de la colonia, y es que aquí casi no hubo comunidades religiosas. Si tú vas a Popayán, encuentras el convento de los agustinos, de los franciscanos, de los jesuitas, encuentras grandes conventos con grandes iglesias. Resulta que esos conventos, iglesias que no eran parroquiales, eran simplemente las iglesias para el servicio a la comunidad, ¿cierto? Esos conventos eran centros de adquisición de grandes tesoros artísticos, cuadros, mucha cosa. En Medellín eso no ocurrió. Medellín es producto y Antioquia en general es producto del clero secular, es decir, del clero diocesano, no del clero regular o religioso. ¿Correcto? Entonces aquí en Antioquia ni hubo comunidades masculinas ni femeninas. La primera comunidad femenina son las carmelitas por allá de 1790. Y la primera comunidad religiosa llegan casi juntas, que son los hermanos de San Juan de Dios y los franciscanos, 1791, 1800 los otros. Entonces aquí no hubo esa posibilidad de que se diera esa gran explosión de arte religioso que vemos en Bogotá, vemos en Popayán, vemos en Tunja, porque allá había mucha comunidad religiosa. Aquí no. Sin embargo, evidentemente, aquí hay un material religioso, un patrimonio religioso muy valioso, pero oculto por obvias razones, por temas de seguridad. Por ejemplo, a la vista hay cosas maravillosas. El sagrario de la Basílica de la Candelaria es un sagrario en plata traído de París en 1860, una cosa espectacular, eso está a la vista. En la mesa del altar de la Basílica de la Candelaria es en pura plata, eso está a la vista. Pero en la sacristía de la Candelaria, por ejemplo, hay ornamentos y cuadros valiosísimos. En el monasterio de la mansión de las hermanas carmelitas hay obras coloniales. O sea, hay material valiosísimo, lastimosamente no, pues uno entiende que por obvias razones se mantiene muy a la salvaguarda de la vista del público porque pues lo pueden depredar como ha ocurrido en tantas partes. ¿Qué conocemos de la historia de las Semanas Santas en Medellín? ¿Qué conocemos de la Natividad? ¿Qué conocemos? Pues sabemos que la novena de Navidad es mucho más reciente, ni siquiera es una historia pues mundial, sino que eso es algo muy autóctono. ¿Qué conocemos de esas historias en Medellín? Medellín, curiosamente, nunca se caracterizó por la magnificencia de sus fiestas religiosas. Este fue un pueblo austero en todo. El antioqueño ha sido un pueblo austero en todo y por eso aquí nunca se vieron esas manifestaciones tan pomposas como Tunja, como Popayán, Nueva Pamplona o Monpós, por ejemplo. No, aquí de pronto la más sobresaliente es la de Santa Fe de Antioquia, pero Medellín fue una ciudad muy sobria y lo ha sido siempre. Tal vez aquí la manifestación religiosa más significativa, y todavía se mantiene con casi 120 años, es la Marcha del Sagrado Corazón de Jesús. Esa procesión que se hace en junio, para celebrar que en la época ya no, pero hasta hace 20 años salía el gobernador, salía el alcalde, salía el ejército, las instituciones educativas, salía la ciudad entera, eso paralizaba la ciudad. Era una gran fiesta. Y en Semana Santa sí hubo una fiesta, una ceremonia que fue siempre la más tradicional y la más importante en la ciudad, que era la procesión del Santo Sepulcro los viernes por la noche, donde todavía, yo la vi hace unos años y todavía me llamó la atención que salió la gobernadora encargada, salió el alcalde, salió el comandante de la brigada, el comandante de la policía, ¿cierto? Fue una ceremonia y sobre todo salían los caballeros del Santo Sepulcro, que eran como la gran aristocracia de Medellín todavía, que salía allí a acompañar esa procesión. Esa es la procesión importante. Ricardo, no quiero dejar de lado las mujeres.
las mujeres que pertenecen a estas comunidades. ¿Qué podemos resaltar en la historia de Medellín de las mujeres? No, extraordinario. Aquí hay mujeres valiosísimas. La más importante de ellas, la madre Laura Montoya Upegui. Si bien ella nació en Jericó, ella se crió y se formó en Medellín. Y las Lauritas tienen aquí su casa general, es decir, aquí la fundación de las Lauritas están hoy en 20 países del mundo, 25 países del mundo. Una comunidad religiosa muy importante, femenina, muy asociada a Medellín. Y una tía, la madre Laura, la madre María Jesús Upegui, funda otra comunidad muy importante, incluso antes que la madre Laura. Las Siervas del Santísimo, creo que se llaman, que están en San Benito. Aquí ha habido la madre que la acaban de beatificar, la madre... Ay, hombre, hace 3 o 4 años la beatificaron, que fundó las Hijas de la Asunción, que tienen el convento por Buenos Aires. Aquí ha habido grandes mujeres, grandes educadoras, grandes fundadoras de instituciones de todo orden. Pero entonces yo le quiero preguntar, es que yo no sé por qué, si esto es de antioqueños o sucedía en Medellín. En Medellín usted tenía opción, o ser cura, o ser abogado, o sea, estaba eso. Había mucha interés de las familias de tener un hijo monja, un hijo cura. Obviamente, hay 2 explicaciones a esa realidad. Obviamente, la catolicidad de las familias antioqueñas las llevaba a tener preferencialmente 1, cuando no 5 o más. En Medellín una familia famosa, los Botero González. Fueron 5 sacerdotes, uno de ellos fue obispo, ¿cierto? Y a veces había familias con 7 o 8 hijos entre sacerdotes y monjas, ¿cierto? Pero es que no podemos olvidar que la iglesia era un medio de emancipación muy importante y de ascenso social muy importante. Pongo un ejemplo actual. El actual cardenal primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, que ingresó a la Capilla Sistina cantando el Vení Espíritu Creador a elegir al nuevo Papa, era obrero de la construcción. Le ayudaba a su papá a pegar ladrillos en San Gil. Ingresa al seminario y hoy es príncipe de la iglesia, ¿cierto? Entonces la iglesia ha sido un gran medio de ascenso social. Y para la mujer era un gran medio de emancipación. La mujer tenía 2 alternativas, o el matrimonio o el convento. Y el matrimonio era la dependencia de un hombre. El convento te da la oportunidad de ser superiora, rectora de un colegio, directora de una clínica, eventualmente hacer estudios fuera del país. Entonces la vida religiosa femenina era un extraordinario medio de emancipación para la mujer cuando no quería el matrimonio. Una forma de libertad, paradójicamente, una gran forma de libertad. Qué historia tan bonita esta de la religión y nuestra ciudad, que se vino, pues, o sea, prácticamente nunca tuvimos un español aquí, ni de obispo ni de cura, no, que todos ya eran criollos, nacidos desde el principio, y ahí poco a poco fuimos evolucionando en construcción de iglesias, hasta llegar a qué cantidad me dice usted de iglesias. No, en templos, tenemos 350 parroquias, pero templos, en Medellín podemos estar cerca de los 1000. Sí. Podemos estar cerca de los 1000 templos. Porque hay templos, incluso pues capillas, la capilla del San Vicente de Paul, por ejemplo, que está en Hermosa, no es parroquia, ¿cierto? Hay muchos templos pequeñitos que no son parroquias. Inclusive algunos como la Consolata, una iglesia bastante rara. Es un diseño arquitectónico precioso. Simula o trata de reproducir una tienda del pueblo de Israel cuando van por el desierto. Yo pensé que era un pañuelo cayendo del aire. No, es una tienda del pueblo de Israel. Es preciosa. Yo creo que Medellín tiene uno de los conjuntos de iglesias más valiosos del país, sobre todo modernas. Aquí iglesias coloniales no tenemos, pero iglesias modernas. Te cuento este detalle rápidamente. Medellín, gracias a su explosión industrial asociada a la industria textil, atrajo enormes cantidades de gente de los pueblos. Y de ese tuvo que salir apresuradamente a crear parroquias. Incluso se creaban las parroquias en la iglesia. Ojo, con una tienda o con cualquier cosa, con una carpa. Ya estaba la parroquia. Y después a punta de empanadas tenían que levantar el templo. Hay un decreto del arzobispo Tulio Botero Salazar Herrera, el que de un plumazo crea, creo, 50 parroquias en Medellín. De un plumazo, en un solo decreto. Luego tuvieron que empezar a construir esas iglesias. Muchas de las que hoy conocemos, Fátima, Santa Teresita, Santa Gema, la Consolata, nacen allí. Y hubo un dato muy curioso. Algunos sacerdotes muy entusiastas se lanzaron a construir grandes moles. El mejor ejemplo fue San Joaquín. Como diría la gente, eso es una catedral. Sí. Cuando el arzobispo la vio, dijo, esto no puede ser, no quiero más San Joaquines. En el sentido de que tenían que ser iglesias más rápidas, más eficientes, de más fácil y más económica construcción. Una pregunta de futuro. ¿Cree usted que con las iglesias de Medellín pasará lo que está pasando con muchas iglesias en Europa? No todavía, Nacho. No todavía tenemos muchos feligreses, pero hemos visto que ya, en Europa ya las venden y ya se vuelven discotecas y... Mezquitas. Sí. Las están vendiendo mezquitas. Pero además yo siento un fenómeno muy interesante, ya que me hace la pregunta a nivel global. Yo siento un renacer profundo
no muy multitudinario, pero es muy profundo, de la fe cristiana en Europa. Yo pienso que la soledad que vive el hombre moderno, la soledad, el peligro de la islamización de Europa está llevando a la gente joven a volver a la fe. Es evidente. Este muchacho que acaban de matar en Estados Unidos, Kirk, Sí. era un católico súper devoto, un hombre de 30 años, católico súper devoto con su esposa. La portavoz del presidente de los Estados Unidos es una católica súper devota y es una muchacha de 28 años. Y en Europa, en Francia este año, que es una de las ciudades más laicas del mundo, en Semana Santa se produjo el bautismo de 18.000 jóvenes. 18.000 jóvenes bautizados. Entonces, no niños, jóvenes. Un renacer. En Europa hay un renacer evidente, con no una muy gui- multitudinario. Con una gran responsabilidad, que los sacerdotes se van a tener que reinventar a las nuevas tecnologías y a lo que está pidiendo el mundo ahora. Los hay, cantidad de Sí, sacerdotes ya youtubers, ya los hay. muchos reinventados. Hay que decirle a los obispos, señores, déjenlos que huelen, déjenlos que huelen. Se lo digo con conocimiento de causa aquí en el canal Cosmovisión. Ricardo, muchas gracias. Un gusto, Nacho, como siempre.